Vamos a ver si sale esta charla. Es una charla acerca de los estilos literarios, ¿eh? Esa vieja polémica entre los estilos, entre el estilo directo y el estilo barroco. La dinastía Tang gobernó el imperio de la China entre el 618 y el 906. En esos años se desarrolló un nuevo sistema burocrático. Los Tang ampliaron el sistema de exámenes que existía para evaluar a los funcionarios. Hasta ese momento era indispensable la erudición. La emperatriz Wu estableció que la poesía también fuera un requisito esencial para ingresar a la administración pública. Si vos querías ser funcionario, tenías que ser erudito y también poeta. En la ciudad de Chang'an, que era la capital, Chang'an, vivieron durante casi 3 siglos extraordinarios poetas que se desempeñaban como empleados nacionales. Allá por el año 800 empezaron a ponerse de moda unos artificios formales que llegaron a ser más importantes que el significado. Se empezó a poner de moda una manera de escribir. Los académicos hicieron una distinción entre la escritura práctica y lineal, directa, llamada pi, y el lenguaje literario, llamado wen, que estaba lleno de firuletes. Por ejemplo, las obras de Confucio y del célebre historiador Su Ma Chien eran pi. Las de los jóvenes poetas eran inevitablemente wen. Algunos funcionarios conservadores reaccionaron y se dio el caso de un gobernador que fue castigado por escribir informes del gobierno en el nuevo estilo wen. A pesar de las objeciones de los eruditos confucianos, el estilo wen prevaleció. Y el significado de los textos administrativos empezó a resultar cada vez más oscuro. En 1935, el periodista francés Jules Garnier tuvo la ocurrencia de escribir en estilo wen la actual frase «prohibido estacionar durante las 24 horas». Escribió Jules Garnier: «Que nada se detenga nunca. Las horas, los vientos, las pasiones no estarán mañana donde están hoy. El viajero vuelve al aposento donde quedó su amada, pero su amada ya se ha ido y el aposento también». Esta era la forma de escribir «prohibido estacionar durante las 24 horas». Hay un trapito que le decía. El antropólogo Herbert Shorley hizo lo mismo con «prohibido escupir en el suelo». Y dice: «De los portones del alma, de la morada del beso, del manantial del lenguaje, absténganse de salir ofensas líquidas a la dignidad horizontal que nos sostiene, manga de chanchos». Es más asqueroso que el otro, que el cartel. Han Yu era un prosista confuciano que odiaba a los budistas. Su estilo era límpido y sereno, fiel a la más austera ortodoxia clásica. Y junto con un grupo de alumnos se propuso enfrentar a los poetas wen y a todos aquellos amaneramientos. Creó entonces la que se llamó Ku-wen, o prosa clásica. Pero la desgracia lo estaba esperando al pobre Han Yu. En el año 819, el emperador Sui Wenti, curiosamente interesado por el budismo, dispuso que un dedo de Buda fuera trasladado a la capital. Las muchedumbres se entusiasmaron y se enloquecieron. Un soldado se cortó el brazo izquierdo delante de la reliquia de Buda y mientras sostenía la reliquia con la mano que le quedaba, hacía reverencias. Miles de personas andaban sobre sus codos, arrancándose los dedos con los dientes. Esos hechos afectaron profundamente a Han Yu. Inmediatamente envió al emperador
un memorial que se haría famoso. Se titulaba Sobre el hueso de Buda y defendía el punto de vista escéptico y racional de la filosofía confuciana en clara oposición a los seguidores del budismo. Y Han Yu lo escribió en el estilo Wu-Wen, en el estilo clásico, oponiéndose al barroquismo. Con frases precisas y tajantes, afirmó que el budismo era una doctrina bárbara que solo ocasionaba perturbaciones. Pidió que el dedo de Buda fuera arrojado al agua o al fuego y que se prohibiera definitivamente aquella superstición. El emperador se enfureció y sentenció a Han Yu con la pena de muerte. Los sabios confucianos consiguieron que la sentencia fuera conmutada por destierro. Con el paso de los años, la prosa clásica volvió a florecer en obras serias y austeras, pero Han Yu no pudo ver el triunfo de sus principios. Se había muerto en el año 824. Mucho antes que esto, el poeta Li Tzu, que cumplía funciones burocráticas en las provincias occidentales vecinas a Tufán, escribía sus versos en lenguaje Wen. En el otoño de 755, mientras el bárbaro An Lushan se rebelaba contra el emperador, unas tropas de tibetanos dejaban atrás Chengdu y marchaban hacia la capital. Li Tzu resolvió informar inmediatamente a los soldados del emperador. Dispuso que 5 jinetes marcharan por caminos distintos e intentaran los atajos más riesgosos para que las tropas imperiales pudieran preparar la defensa de la ciudad capital, Chang'an. Demoró algunos días, eso sí, en redactar el mensaje. Después de numerosas modificaciones, el texto final decía así: la columna que sostiene el mundo se ha precipitado. El tigre ataca al joven cazador arrancándole el corazón. ¿Qué podrá hacer un bárbaro con el anillo de una princesa? Llueve arena. 2 de los jinetes llegaron a la corte del emperador Xuanzong mucho antes que los tibetanos. Los funcionarios recibieron el mensaje, pero no se pusieron de acuerdo en su interpretación. Al principio juzgaron que la columna que sostenía el mundo era ciertamente el emperador, que su poder se había derrumbado, que el tigre era An Lushan, que el corazón del joven cazador era la capital y que el anillo de la princesa era el sol naciente, es decir, el este. Sobre el inciso llueve arena, todos coincidieron en que significaba que el tiempo corría, y hasta hicieron comentarios de menoscabo ante una metáfora tan vulgar. Se reforzaron entonces las posiciones que custodiaban los caminos que venían del oriente por el río Amarillo y se advirtió a una guarnición que acampaba cerca del Oiyang. Pero apenas un día más tarde, otro grupo de funcionarios opinó que la columna era el palacio, que el tigre era el destino, que el cazador era el emperador y que su corazón era su concubina muerta, la hermosa Yang Kuei-fei. En cuanto a la pregunta acerca del bárbaro y los anillos, los exegetas consideraron que aludía al desinterés de An Lushan por instalarse en la corte. La lluvia de arena fue despreciada como torpe alegoría del tiempo. Todo esto llevó a pensar que los males de la dinastía estaban en la melancolía del Hijo del Cielo, de modo que fueron convocados con urgencia los mejores músicos, bailarines, acróbatas, adiestradores de hormigas y remontadores de barriletes. Todavía no habían llegado los artistas cuando el grupo más conservador de cortesanos juró que la columna que sostenía el mundo era literalmente una de las 4 columnas que sostienen el mundo, pero era imposible saber cuál. El tigre era indudablemente Lin Fu, el avieso ministro que había confiado en An Lushan. El joven cazador era el imperio y su corazón el viejo canal de Chen Kuo. En cuanto al verso del bárbaro y el anillo, fue considerado una adivinanza obscena. Justo cuando se burlaban de la tosca literalidad de la lluvia de arena
llegaron los tibetanos y saquearon la ciudad sin encontrar resistencia alguna. Ilustraremos esta historia, esta complicada historia, con algo que también está inscrito en lenguaje barroco, en una forma de lenguaje Wen, que es el lunfardo. Se trata de Milonga Lunfarda, una obra también llena de academicismos que explica, mientras canta, el mundo ribero.